Hola, ¿cómo están todos? Pues tengo el grandísimo honor de estar aquí con dos de mis grandes admirados, los maestros Rictus y Alarcón, dos de los moneros más famosos, talentosos y chingones de México. Ustedes los conocen, los han visto sus caricaturas, las han visto por todas las redes, son además los más activos en este momento y pues no necesitan presentación. Y tengo el honor de estar con ellos porque vamos a presentarles hoy un trabajo que hicimos entre los tres, un trabajo muy bonito que hicimos entre los tres. Y pues de eso se trata esta charla, de esto se trata esta reunión. El libro es este, el método 10-5-10. Y esta portada es obra de los tres. Y esa es la idea de todo el libro. La idea de todo el libro es que entre los tres estuvimos haciendo de todo, estuvimos charlando, nos hicimos además grandes amigos porque las charlas fueron enormes. Entonces déjenme, me tomo unos Sí. minutitos antes de darles la palabra, platicándoles de qué se trata esto. Yo llevo muchos años en el tema del combate a la corrupción, en el tema de la creación de políticas públicas sobre el combate a la corrupción, y de pronto me di cuenta que nos faltaba la mitad de la mitad de la ecuación que es el sector privado. ¿Qué hacía el sector privado para hacer combate a la corrupción? Y prácticamente en México estaba haciendo muy poco. Hay un concepto internacional que lleva muchos años en muchos países que se llama compliance, que es esta idea de generar sistemas de integridad en las empresas, pero que en México se estaba llevando de una manera muy instrumental, muy incompleta, muy parcial, solo por algunas empresas muy grandes con acceso a los grandes despachos de Polanco y las demás. Y con esta preocupación decidí generar un nuevo estudio, una nueva investigación para tener la capacidad de llevar este concepto a mucho más gente, a mucho más empresas. Me puse a investigar y de pronto acabé con un librote así grandote de estos académicos que nadie en la vida iba a leer. Y me decepcioné mucho porque supuse que no iba a hacer la diferencia en nada. De pronto me acordé de un gran sueño que tengo desde la infancia, que es hacer cosas con moneros. Yo siempre, desde muy pequeño, he sido fan de los grandes moneros. Tengo todo lo que puede tener alguien sobre Kino. Estuve siempre pendiente de las caricaturas de Naranjo. Siempre fui fan del MAD, de la revista MAD, donde estaban Aragonés y otros grandes moneros. Y de pronto se me ocurrió, con esta soberbia que a veces me caracteriza, contactar a dos de las personas que más admiro en México para hacer un proyecto, que son Alarcón y Rictus. Y los dos me dijeron que sí. Y de pronto resultó que esta investigación que yo tenía sobre 100 empresas, las 100 empresas más grandes del mundo, las más sustentables, que acababan en una cosa que yo llamé el método 10-5-10, 10 elementos, 5 principios y 10 pasos que tienen las grandes empresas del mundo, de pronto lo podíamos convertir en un libro divertido con caricaturas e iniciamos una relación padrísima. Nos juntábamos todos los viernes en un Starbucks, de repente primero Iván a veces primero Juan, y entonces empezábamos a platicar, yo les contaba un poco del concepto y fue un proceso precioso porque yo veía esto que había soñado toda mi vida, que era ver a un monero trabajar con una idea mía y empezar a crear una cosa increíble. Entonces, pues a partir de ahí se generó esta gran amistad, salió este proyecto, el libro ya es una realidad, está aquí en nuestras manos y pues lo que queremos es compartirlo con todos ustedes, porque queremos que este libro se convierta en un buen pretexto para hablar de la integridad de las empresas. Queridos amigos, Iván, querido amigo Juan, eh, es un honor haber estado en este proyecto con ustedes y que este proyecto siga y siga y siga. Y entonces, pues platíquenme. Lo primero que quiero que me platiquen es, ¿cómo fueron estas sesiones? ¿Cómo sintieron ustedes estas primeras sesiones en las que íbamos platicando de estos conceptos que a veces parecen muy complejos, pero que en realidad no lo son tanto? Pues, ¿quién va primero, Rictus? ¿Tú o yo? ¿Quién habla? ¿Qué tal, Max? ¿Qué tal, Juan? Pues adelante si gustas, maestro. Pues cuéntanos sobre la sesión. Bueno, lo que quiero decirles es que no es cierto, no le crean a Max. No fue fácil, no fue fácil que me convenciera. ¿No? Realmente lo primero que le respondí a Max fue que no, porque tenía mucho trabajo, porque tenía muchos pendientes. Y Max fue así, pero así duro y dale, así como si quisiera aplanar la curva, así Igualito. duro y dale, constante. Yo le dije que debería vender
Tupperware o algo así, porque realmente era muy buen vendedor. Hasta que pues, le dije, órale, me gusta lo que estás planteando, me parece muy, muy padre el tema, y órale, vamos a entrarle, pero la única manera que puedo yo trabajar, o sea, no me dejes tarea, mejor vamos a vernos, nos echamos un café todos los días y mientras platicas voy dibujando, voy haciendo bocetos y así es más fácil comprometerme con este asunto. Acá a Max le gustó la idea y pues así nació esta dinámica, ¿no, Rictus? Sí, justamente, pues esa fue la dinámica que establecieron ustedes dos, recuerdo, porque yo también me hice mucho del rogar ahí con Max. Pero yo creo que Max no nos ha contado que tiene por lo menos 2 o 3 hermanos así, o está clonado o algo así. Porque yo pienso, todavía tengo ahí la inquietud de ver si un Max era el que estaba con nosotros ahí tomando café y platicando sobre el libro y desarrollo. ¡Ay, ya me dio miedo! Dando conferencias, y otro estaba dando conferencias y en fin, ¿no? Y otro estaba haciendo videocharlas porque tienes muchísimos proyectos, Max. Entonces, pues bueno, sí nos hicimos un poquito ahí como del rogar, ahí fue medio complicado, pero felizmente encontramos, ¿no? Ahí un espacio en el tiempo y pues pudimos reunirnos para hacer estas sesiones que estaban padres, a mí me gustaron mucho, porque platicábamos, pues bueno, desde luego de los temas del libro, pero siempre se vinculaban, ¿no? Con lo que estaba pasando alrededor y eso yo creo que además servía para enriquecer el trabajo que hicimos como ilustradores, ¿no? Como cartonistas de este libro. Sí. ¿Qué tan difícil es para un artista como ustedes que alguien les diga, esta es la idea que yo tengo y este es el concepto que quiero trabajar y ustedes lo desarrollen? ¿Qué tan diferente es eso de su proceso normal de hacer una caricatura? Es muy difícil, Bueno, por eso te cobramos en dólares, o sea, porque la verdad es que en euros. sí, la verdad es que ahorita Max está viviendo en un asilo, está Exacto. en lo que sigue ahorrando algo para volver a comprar cosas por pagarle a los moneros. Para Sí. recuperar. Compren el libro porque necesito recuperar lo que me cobraron estos dos por cada caricatura. La verdad del asunto es que en lo particular mi historia es de que fui ilustrador por muchos años, haciendo ilustraciones editoriales para el periódico, y ahí aprendí a trabajar mucho en equipo, en el que hablaba con el reportero, hablaba con el diseñador, y juntos planeábamos una estrategia visual para generar una imagen editorial en el que, en el que hubiera una conciliación entre imagen y texto. Entonces, para mí fue muy natural sentarme con Max y platicar al respecto. Ojo, no se trató de que Max nos dictara qué hacer. No, no se No, dejaban. no, sí, no lo hubiéramos permitido. Pero esa dinámica del pimponeo de ideas, de que qué piensas, qué opino, figuras, ejemplos, cosas por el estilo, es lo que ayudó muchísimo. Y déjame decirte, Max, que tú eres el culpable de esta deformación profesional que he tenido últimamente, de que todo le veo una metodología. Hoy que llegué a la casa de pasear a Félix, a mi perro, resulta que me di cuenta de que debo de tener un método para llegar, rociarme el aerosol, limpiar las patas del perro, luego qué agarrar, qué poner, luego regresar para que todo quede limpio. Y me di cuenta de que es una metodología la que se tiene que aplicar, en donde si los procesos no están cuidadosamente puestos, entonces puede haber ahí algún problema. Max, te odio. Mira, es una deformación del colegio alemán, y es parte de lo que nos enseñaron desde chavitos. Las cosas tienen que tener un método, pero pues sí, la verdad es que si no tienen un método, normalmente acaban incompletas, huecas, con una pata coja, etcétera. ¿A ti cómo te fue conmigo, Iván? ¿Cómo fue este proceso complejo de estarte yo llenando de ideas y tú generando esta maquinaria de creatividad para aterrizarla en un dibujo? yo creo que cada tema que se va a ilustrar representa un reto diferente, ¿no? En este caso,
coincidimos en que yo estudié una parte de la carrera de Derecho hace muchísimos años. Ah, Y, sí. pues algunos de los temas sobre los que platicábamos, pues más o menos ahí los recordaba y los vinculaba todavía con lo que desempeño mi trabajo diario en el periódico, ¿no? Eh, yo creo que estos temas además a mí pues siempre me gustaron, la verdad, me gustaron en el sentido de poderlos ilustrar, ¿no? Porque es un reto pues, bien sabroso. Es un tema muy social, pero que además pues, tiene que tener como fundamento la ley, ¿no? Que es una parte aquí, es la piedra angular o una de las piedras angulares de tu metodología, ¿no? Entonces, eso pues la charla que teníamos, pues enriquecía mucho echaba ahí a andar los engranes para poder ilustrar, ¿no? Los conceptos. Y pues bueno, pues el humor, o sea, el humor que no podía faltar y que afortunadamente, pues no adoleces de esa parte. Tienes sentido del humor, pues, eso debo de decirlo. Así que pues bueno, o sea, se permitía con estos tres engranes, que es la metodología del caricaturista, el humor, la información y pues bueno, los datos duros, pues con eso con esa metodología, pues podíamos, ¿no? Desarrollar los cartones. Fue una joya para mí el proceso porque además de estas charlas divertidas, de este humor, de este reírnos todo el tiempo, creo que además también coincidimos en una parte muy importante. O sea, los tres somos tres soñadores que creemos que México puede ser mejor, que hay que estar todo el tiempo criticando y controlando al poder, no a un partido, no a un grupo, al poder, porque si no el poder se descontrola, el poder se vuelve voraz, etcétera. Entonces, digamos, también coincidimos mucho en esta idea de que los tres queremos vivir en un país mejor, queremos vivir en un país que tenga mejores condiciones. En ese sentido, hay dos caricaturas que me parecen fascinantes, una de cada quien, porque cuando yo les platicaba cuál era mi frustración del país, los dos la entendieron muy bien. Este es de Juan, ¿no? Y pues puede ser casi cualquier tipo de político, un juez, un líder sindical, no sé, un diputado, un senador, y los otros somos nosotros, los mexicanos caminando, cargando al país completo y mientras este cuate con la justicia en la mano robándole una lana al mexicano. Y curiosamente, en pláticas separadas, les prometo que eran pláticas separadas, este es el de Rictus. Es una cosa muy parecida, es el mexicano de siempre, el mexicano de todos los días, el ciudadano cargando y arrastrando al país entero, que está lleno de vivales que están utilizando nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para hacerse ricos, para mantener privilegios mientras nosotros cargamos al país, ¿no? Y esto fue parte, creo que, de lo más bonito, que venía la idea y entonces coincidía muchísimo esto que los tres sentimos por México, ¿no, Juan? ¿Tú cómo ves? Sí, es que además lo que acabas de decir es impresionante. Rictus y yo en nuestra vida diaria profesional hemos coincidido en muchas ocasiones. Inclusive he tenido la mala suerte de que creen que la caricatura de Rictus es mía. Y lo peor del asunto es que son muy buenas caricaturas y yo me reviento de coraje porque digo, esa la pude haber hecho yo, pero la hizo Rictus, me la ganó, pero y tengo que estar aclarando, no, esta es de Rictus. Entonces, Se llama línea, dirían los bots. Exacto, tienen una línea exactamente. detrás. Calderón les paga por detrás para hacer la misma Ah, caricatura. para eso les pagan, por eso cobran, sí. Exacto. Sí, entonces han de creer que así como hacer el libro con Max, nos reunimos en un Starbucks con Calderón para planear la línea editorial. pero ahí Pero bueno, la cosa, en un chalet, ahí, la cosa está que, sí, con ¿verdad? los asistentes ahí, y los fajos de dinero que se Exacto, eran acumulan. fajos de dinero y eran todos los lujos y albercas y demás. Y entonces ahí nos Sí, sí, reuníamos para planear cómo hacer dibujos parecidos que afectaran esta gran transformación. Exacto. sí, pero bueno, fue muy interesante cómo
cómo se fueron haciendo las cosas. Yo quiero enseñar esta página donde está aquí Max, justamente lo dibujó Rictus. Claro, le hizo un gran favor, lo mejoró mucho. Eh, este, y aquí a un lado, este otro, que me acuerdo que para hacer este corazón, le sufrí muchísimo porque ni Max ni yo quedábamos a gusto con la idea y otra vez a volver a hablar y otro café más y a ver, vamos a ver sobre los principios, de qué se componen, cómo podemos representar que esto sea, y boceto tras boceto, y no quedábamos a gusto hasta que en una de esas quedaban, ¿no? Las cosas. Entonces fue muy padre cómo íbamos generando ese tipo de cosas y que luego pues también con Rictus ahí Oye, Max, deberían de darte un calendario ahí en ese Starbucks porque tanto Sí, tiempo exacto. estuvimos. Porque sí nos echamos varios de... Y esa es parte de lo que quería decir, porque esto es una obra de arte, neta, y no, o sea, no el texto, sino son 40 caricaturas de dos de los caricaturistas más famosos de México. Es realmente una obra de arte. Les vamos a enseñar unas poquitas para que lo compren, pero es realmente una obra de arte porque fueron juntándose y juntándose y juntándose y fueron varios meses. Fueron varios meses de estar ahí, de estar pendientes, y estábamos haciendo entre una, dos y a veces hasta tres, cada 15 días, cada 2 semanas. Entonces era un proceso muy, muy complejo. ¿Cuál es tu favorita, Rictus? ¿Cuál fue la que más te gustó al final? Pues yo tengo varias favoritas. A mí igual, o sea, no es por devolver el cebollazo. Me gusta mucho el trabajo de Juan. Ahorita, si gustan, abrimos un paréntesis para hablar sobre no sé, un poquito abundar sobre el tema de la caricatura y cómo yo creo que las coincidencias de las que hablabas tú, Max, y de las que habla también Juan, en el sentido profesional, pues felizmente se dieron para este libro en lo que tú decías, en lo fundamental, ¿no? En querer realmente aportar, dar un aporte hacia un país mejor, que eso es lo que finalmente creo que a mí en lo profesional me motiva. En ese sentido también coincido con Juan. Tengo la fortuna de tener el privilegio de la amistad de Juan desde hace muchísimos años, más recientemente contigo, Max, también, que me has privilegiado con tu amistad, pero sí creo que esa amistad pues, se basa, se funda en los sentimientos que compartimos en cuanto a lo que nos inspira y nos mueve como caricaturistas. Yo veo en Juan un auténtico, un genuino sentimiento de querer aportar humor, de querer aportar un beneficio hacia su país. O sea, es un patriota, Juan, mi amigo Juan. Y así te considero a ti también, Max. Y quiero entonces destacar y destacar el valor de este libro. Viste muy generoso con los comentarios, que son una obra de arte. Realmente yo creo que le pusimos mucho empeño porque sí estoy convencido del valor del libro en cuanto a la relevancia que va a tener, sobre todo en estos tiempos en que pues, las empresas van a necesitar reinventarse, van a necesitar sobrevivir. Pues ya ven que el gobierno pues está dando mucho apoyo, ¿verdad? Básicamente van a tener que sobrevivir por su cuenta. Entonces, pues sí, o sea, además te pregunto también, Max, ¿qué valores como, por ejemplo, el de la integridad rescatarías, además de los otros pues, elementos importantes de los que hablas en tu libro? Y contesto también la pregunta de cuál es mi ilustración favorita, refiriéndome a esto que estoy diciendo. Mira, esta está muy padre, está genial, ¿no? Y yo creo que sí, tiene que ver con mucho de lo que hablo. Ahí es el trabajador y el empresario. Digo, mira, yo sé que hay muchos que dibujan a los empresarios como puercos acá, o voraces, codiciosos, en fin. Y sin duda que los hay, porque lo hay de todo, pero querer reflejar así a un sector fundamental para el país, yo creo que sí se está cometiendo un error, sobre todo en estos momentos en que necesitamos tanto de las empresas y las empresas necesitan tanto de la gente. Habrá que entenderlo así, ¿no? No como una lucha de clases, sino algo más, como más cercano a esto, pienso yo, ¿no? Sin duda, porque además
20 millones de empleos dependen de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que son a las que les queremos llegar. Esas pequeñas y medianas empresas no pueden ir a los grandes despachos de Polanco a pedir una asesoría de cómo hacer sistemas de integridad y cómo renovarse y cómo regenerarse. Y un poco lo Exacto. que queremos con este libro es que llegue a esas empresas este tipo de conocimiento. Este no es un libro de caricaturas nada más. Es un libro que tiene un método completo. Hice un estudio de las 100 empresas más grandes del mundo y más sustentables del mundo para ver cuáles son los 10 elementos, los 5 principios y los 10 pasos en los que coinciden. Por eso se llama el método 10-5-10. Y este libro tiene las 100 preguntas que una empresa se tiene que contestar para desarrollar un método de integridad. Y entonces la idea es eso, la idea es aterrizar este conocimiento a las empresas que son las grandes proveedoras del empleo en México. Y la formulita que trato de utilizar, los principios básicos, es esta relación entre responsabilidad e integridad para generar confianza. Y como bien dice Iván, nunca más importante que en este momento que la gente confíe en las empresas, que los proveedores, que los clientes confíen en las empresas. El gobierno, ya vimos, no va a hacer nada por ellos. Y entonces es el sector privado el que tiene que recobrar la confianza de la gente, recuperar la confianza de los proveedores, de las diferentes cadenas y mercados donde están. Y la mejor manera de recobrar la confianza es a través de la integridad, ¿no? O sea, la mejor manera de acercarte con un cliente y decirle, mira, esto soy, es siendo honesto y poniendo de frente un sistema de integridad. Y esa es la apuesta del libro. Sí, justamente, o sea, esa es parte del valor que yo encuentro en este libro y que considero importantísimo para en general, o sea, digo, grandes, medianas, pequeñas y nanoempresas, todos aquellos que, digamos, como parte, porque pues, digo, yo también lo hago, un área de mi trabajo que pues tiene que ver con el tratar con empresas, depender de muchísimas empresas, digo, bueno, no una parte, todos, ¿no? Todos absolutamente dependemos de las empresas. Entonces sí creo muy, muy, muy importante y muy, muy destacable, lo digo sin libre de cebollazos, sí creo que vale la pena acercarse a este libro. A mí me ha resultado muy útil y muy valioso varios de los conceptos que aquí se exponen y se explican y de verdad, el valor del libro, de los conceptos, son fundamentales para poder no nada más entender, sino aplicarlos al desarrollo de una empresa. Juan, en alguna charla tú y yo platicábamos de que el libro era como este recetario de la abuelita que estaba guardado en una gaveta, ¿no? Y que un día lo sacabas y lograbas hacer ese gran pastel o ese gran platillo porque la abuelita se había dedicado a ponerle como todo el detalle de cómo rehacer eso que te recordaba cómo se hace un buen platillo, ¿no? Y decíamos, pues hacen falta los ingredientes buenos, también hace falta tener un método, porque si pones un ingrediente antes que el otro, echas a perder todo. Pero también faltaba, y creo que de ahí salió la pintura, el dibujo del corazón, ¿no? También faltaban los principios, lo que le pone el chef, lo que le pone la persona que está ahí, porque si no, no sale bien. Aunque tengas buenos ingredientes y buenos métodos, si no está el chef con el corazón puesto en el platillo, sale un pastel chafa, ¿no? ¿Te acuerdas de esa plática? Sí, como no, muchísimo. Y además de los ingredientes que siempre debe de haber para un chef. Es decir, este prontuario, este recetario que se hizo, pues hay que considerarlo que para quien lo lea, pues debe de tener siempre los ingredientes necesarios en su anaquel. Y además siempre hay que tener huevos en el refrigerador para poderlos aplicar. Así es. Así es que por ese lado, y además, fíjate que he estado pensando qué maravilloso sería que todos aquellos empresarios que trabajan en la central de abastos pudieran tener este libro para que realmente se acercaran a este tipo. Como tú bien dices, y como dice Rictus, la imagen que hemos manejado los caricaturistas sobre el empresario, y lo digo porque yo también los he dibujado así, cuando ha sido necesario dibujarlos con sombrero de copa y gordos y todo lo demás, poderosos. Pero también el mundo va cambiando y el concepto y el valor que se le está dando al empresariado está evolucionando también, de tal manera que ese simbolismo del empresario con bombín, con sombrero,
ya no los puedo, para empezar ya no los puedo dibujar con bombín porque yo uso bombín. Así es que me estaría así, metiendo un autogol. Pero, pero además de ese asunto, pues sí, el tema de cómo nos visualizamos, cómo nos vemos como gente con la iniciativa propia para poder crear cosas, es un rollo que ahorita está mucho en debate y se están confrontando esas ideas que el libro viene a poner los conceptos en su sitio, justamente. Hay una caricatura muy impresionante que es de Juan, que es esta. Es una caricatura que refleja lo que ha sido la iniciativa privada durante muchos años en México. Unos bebés de pañales que no pueden hacer otra cosa más que mamar del gobierno. Es una caricatura muy impactante. Cuando se la enseñé a mi esposa me dijo, ay, esa está muy, muy dura. Y es una caricatura muy dura y muy relevante en este momento porque justo en este momento el gobierno parece estar rechazando la idea de salvar al sector privado. Y el sector privado como que no se acaba de dar cuenta que tiene que hacer las cosas por sí mismo, como que sigue creyendo que yendo a Palacio Nacional a comprar unos boletos de una rifa de un avión que nunca se va a rifar, es la forma de Fue mantener... vergonzoso eso, sí. Ese evento del Palacio Nacional de la rifa es esta caricatura. Pues es esta caricatura de los empresarios que no quieren soltar la chichi del gobierno porque entonces creen que se van a morir, ¿no? Y un poco la propuesta de este libro y las pláticas que tuvimos era cómo le ayudamos al sector privado a crecer, a dejar de ser bebés, a generar una empresa que trabaje por sí misma, que tenga un sistema de integridad que implique que ya no requiera del gobierno. ¿Cómo ves, Iván, en este momento este concepto de finalmente dejar a un lado la idea de dependo del gobierno? Sí, bueno, es un universo muy amplio, ¿no? Muy, muy extenso de las empresas. No se podría hablar de, otros no se podría generalizar, sería un error. Pues yo quisiera pues que sí, o sea, se encontrara la fórmula para lograr eso que comentas. Yo creo que el libro aporta sin duda algo hacia esa brecha. Pero sí estamos, digamos, cada empresa está en una posición muy diferente, ¿no? Yo creo que desde luego sí hay los casos de las empresas que están esperando eso, ser rescatadas, pero en muchos otros casos también creo que no se trata de un rescate, sino que simplemente se trata de la colaboración, ¿no? De la ayuda mutua entre el gobierno y un sector que, pues, o sea, por sí mismo pues sin duda, o sea, encontrará, como bien dices, la forma de salir adelante, pero que va a costar, pues, desarrollo, y creo que eso, sobre todo en esa parte, pues debería de preocuparle muchísimo, muchísimo al gobierno, ¿no? Aquí el tema es cómo ayudarle a las empresas a entender justo esto que dices, que el gobierno tiene la obligación en este momento de poner la infraestructura, de generar facilidades. No creo que haya empresas pidiendo que no les cobren impuestos, simplemente que los hagan a plazos distintos. En fin, hay una serie de peticiones muy importantes, pero sí creo que hay un grupito por ahí de empresarios que no se acaban de acostumbrar, estos que fueron a Palacio Nacional a comprar boletos de una rifa, no se acaban de acostumbrar a vivir en un mundo en el que tienen que aprender a ser empresarios, a ser empresarios que viven sin el cordón umbilical con el gobierno, ¿no? ¿Tú cómo ves, Juan, esta parte? Pues sí, los empresarios tienen que aprender a comprarse sus propios tamales de chipilín, no estarlos gorreando. Y me parece que el tema es que mándale. Perdón, es que me salió un letrerito Sí, pero en que la ya limitaron pantalla. el límite de tiempo, entonces estamos a toda más. A todo dar, déjame ir por las cervezas, mano, Exacto. haber sabido. ¿Tienes Pero cervezas? No manches. Es un privilegiado. sí, ¿verdad? Se las manda Pero Calderón. ¿que las manda quién? Te las manda Calderón, no te hagas. No, ya. La cosa está que el rollo del empresariado es muy padre meterse, adentrarse en todo este universo, este mundo, que es maravilloso, de cómo cualquier persona, cualquiera, puede ser un empresario, o lo es, de hecho, sin darse cuenta. Muchos lo son y no se dan cuenta de que lo son.
Entonces, está muy padre jugar con el término y cómo ponerlo en un rollo a nivel perro, para decirlo pues así con barrio, ¿no? De que eso es algo que pues, nos ocurre todos los días, salimos a la calle y vemos a decenas de empresarios que andan chambeándole allá afuera. Una de las cosas que a mí más me fascina de estos dos maestrazos de la caricatura es que en un solo cartón, en un solo cuadro, te pueden poner todo un concepto complejísimo y que entiendes rapidísimo. Yo siempre fui fan, por ejemplo, de Kino, y Kino normalmente necesitaba de varios cartones, y estos dos entendieron muy bien el mundo del Twitter, por ejemplo, en el que poner varias cosas se pierde y todo lo tienes que poner en un mismo cuadro, en un mismo lugar. Y Juan me regañó varias veces cuando yo le decía, no, y si le ponemos tal y si le decimos y que entonces venga aquí la viñeta que diga que lo que le está queriendo decir. Y siempre me decía, no, deja que el espectador sea el que defina y el que decida qué debe de comunicarle la caricatura. Platícame esa parte, Iván. Decías ahorita que tenías, o sea, que es importante platicar qué es la caricatura y por qué es tan importante la caricatura en una democracia. Bueno, yo creo que la reivindicación histórica de la caricatura, pues ahí está, ¿no? No necesita más. En estos tiempos sí creo que pues necesita de un dinamismo pues que la haga revisarse a sí misma. Digo, yo lo digo desde mi muy humilde punto de vista, ¿no? O sea, me dedico a este oficio que es mi pasión y me encanta, y como oficio lo defiendo, pero desde luego, digo, con todo, pero desde luego no podría estar o coincidir con todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Incluso con Juan, digo, hablamos de las coincidencias, pero siempre, digo, desde luego también hay muchas diferencias, ¿no? En la parte donde por ejemplo, se habla de los empresarios y de cómo los retratamos, Juan habla de que se utilizan esos clichés, ¿no? Que finalmente los clichés, como el del sombrero para el empresario, ¿no? La nariz de puerco, en fin, aplicará sin duda para los que tenga que aplicarse, y la gente, como bien dices, lo va a entender en el sentido de que debe de ir, ¿no? Para quién está dirigido. Pero sin duda, creo que sí hay que hacer de repente revisiones, ¿no? De esos clichés. No se trata de hacer una defensa del empresariado, sino más bien de hacer una defensa de la gente. Yo, en mi caso particular, trato de dibujar para la gente, o sea, no para sectores determinados, ¿no? Sino para la gente en general, y apostarle a los sentimientos. Ah, mira, me gusta cómo se ven ahí unas manotas. Y creo que en esa parte también coincido con Juan. No sé, digo, a ti, el tema de los clichés es amplísimo y funciona a muchos niveles, ¿no? Pero no sé, Juan es experto en el manejo de los clichés. Habrá gente a la que le gusta y a la que no. Pero yo te quisiera preguntar, Juan, ¿cómo te va, por ejemplo, cuando sales a la calle hablando de los clichés y sales con tu bombín? ¿Y qué pasa ahí? O sea, la gente ¿qué es lo primero que te pide? ¿Que saques un conejo del sombrero? ¿O que o te pide un préstamo? No sé. O sea, ¿te confunden con un mago o te confunden con un empresario? ¿Cómo está la onda? Ojalá me confundieran con un empresario, pero no, creo que siempre me ven cara de payaso. En varias ocasiones me han confundido, así que creo que soy un payaso o un músico por el bombín. Ojalá, supongo que me falta un poco de barriga. Si estamos hablando de los clichés, de los estereotipos, pues debería de estar un poquito más regordete y usar un sombrero de copa para que me pudieran confundir con el clásico empresario. Pero no, el bombín es algo que llevo usando desde hace ya muchos años con una estrategia mercadológica. Para mí es una manera de representar al caricaturista que pues me ha funcionado. Entonces, cada vez que lo uso, ya nada más lo uso para situaciones de ese tipo, se ha convertido en una herramienta de trabajo. Y regresando al tema de los clichés, es bien interesante, Max, Rictus, cómo jugar con ellos. Me parece que son un gran riesgo porque uno puede caer en resbaladilla
con un cliché y hacer lo mismo, pero cómo también tomar un cliché y de ese cliché hacer burlarse del cliché. Entonces es cuando empieza a trabajar el humor y se pueden sacar cosas divertidísimas. Por ejemplo, el náufrago en su pequeña isla es un cliché que siempre va a dar para mucho, es inagotable el juego del náufrago en la isla, siempre saldrá nuevamente en alguna caricatura, porque son así, son maravillosos, pero los clichés son esa parte de una receta de cocina que si no lo sabes usar bien, pues se te quema el platillo, ¿no? Juan, ¿por qué es tan importante burlarse del poder y caricaturizar al poder en una democracia? Yo creo que esa pregunta creo que la debemos de responder los dos. Les cedo la palabra a Rictus porque es bien interesante ese concepto y Rictus y yo, con esta amistad que nos une y además con muchos proyectos que hemos tenido en común y además porque hemos salido mucho de gira, nos han invitado a pláticas y charlas en donde hemos compartido conceptos, pues me gustaría, Rictus, que fueras tú primero quien opinara al respecto del poder. Bueno, pues porque la caricatura es un género, es un oficio, un género periodístico que como todo periodo, digamos, como el periodismo en general, es fundamental para toda democracia. Es una parte esencial de la democracia. La caricatura juega en la cancha oficial del periodismo, no se nutre de las fake news. Bueno, al menos estoy hablando de mi concepto particular de la caricatura. No se nutre de las fake news, juega con las reglas establecidas del periodismo y a partir de ahí busca dar un aporte de poder formar una opinión o de poder hacer una crítica o de señalar un punto en donde pueda haber algo criticable, algo en el que el lector pueda detenerse un poquito más a reflexionar sobre X o Y tema. La caricatura entonces abreva a este oficio, a esta revisión importantísima que hace el periodismo del ejercicio del gobierno a todos sus niveles. Y va más allá incluso de la política, también hacia lo social, hacia lo cultural, y nos plantea un espejo muy interesante, ¿no? Un espejo que puede ser, ya dependiendo del ojo de cada quien, como vea su imagen reflejada en esa caricatura, ¿no? Eso es la caricatura, un espejo, que tiene un valor muy, muy importante, pues cuando lo pones ese espejo frente a un gobernante, frente a una sociedad, frente al ejercicio de una libertad de expresión, ¿no? Es fundamental la caricatura en ese sentido y en muchos otros, porque además aporta cuestiones que no las van a aportar, por ejemplo, no sé, los memes, ¿no? Que es el dibujo, la posibilidad de crear un escenario, una escena, un universo incluso dentro de la mente del lector. O sea, yo pues desde luego como caricaturista, pero también como fan de muchos caricaturistas, a los cuales admiro muchísimo, sí les puedo recomendar como un ejercicio de salud mental, ver caricaturas. Sin duda. O sea, de verdad, eso hace que es como una hora platicando con el psicólogo, de ver, así, en un segundo que tú ves una caricatura, que 10 segundos que le dedicas a ver una caricatura, ya te ahorraste una hora en el diván con el psicólogo. Muchas veces sí, porque sí te puede motivar a querer ser de tal o cual manera, a encontrar un error en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, y también te puede crear, pues no sé, una cierta molestia respecto de lo que está pasando hacia allá afuera, ¿no? Y a partir de ahí, quererlo transformar, como es la intención del libro o cada una de las caricaturas que hicimos para tu libro. Entonces, creo que esa es una de las partes valiosísimas de la caricatura. Hay una película fascinante de un caso real que se llama The People vs. Larry Flynt. Es la película que refleja un caso real que fue Larry Flynt era un cuate que tenía unas revistas pornográficas muy gráficas
y hacía caricaturas. Y un día hizo una caricatura de un líder religioso que era según Larry Flynt, era un hipócrita, e hizo una caricatura de él teniendo relaciones con su madre, y era una cosa gravísima. Este cuate denuncia a Larry Flynt bueno, lo demanda por daños y perjuicios. Larry Flynt pierde todas las primeras instancias hasta llegar a la Corte norteamericana. Y la Corte norteamericana define que la ironía y la burla al poder es parte fundamental del control del periodismo y de la sociedad al poder. Es fascinante este caso. O sea, lo que la Corte dice es el mal gusto del señor Flynt y de sus publicaciones nada tienen que ver con la importancia que tiene el poderse burlar y controlar al poder a través de la risa, a través de la burla, ¿no? Exactamente. Qué padre ese asunto. Hablo de la caricatura como algo que me gusta mucho, que me gusta muchísimo, no nada más, pues bueno, ejercer el oficio, sino también gozarlo viéndolo, o sea, y hay trabajos que justamente es la reacción de la gente, ¿no? Supongo que debe ser increíble eso. Pues uno, bueno, que la vive en carne propia cuando pues, ves las caricaturas ahí, no todas desde luego, pero pues bueno, ves muchas caricaturas. Hay algo, pues, por ejemplo, de lo que hace Juan que a mí me gusta mucho, que es justamente eso mismo, sus cartones de Juan, si lo piensas un segundo, son súper pornográficos. Yo quisiera que también se asumieran mis cartones pornográficos en el sentido de que son muy explícitos, son muy grotescos, pero todo eso está sugerido de manera que sea el lector quien complete la escena, ¿no? Entonces Juan de repente en sus cartones pone un detalle ahí de un florerito que está sobre una repisa y el florero tiene una decoración, en fin. Cuando piensas que no puede haber más, que no debería, no es necesario ir más allá en el detalle, bueno, Juan pone ese detallito que no hacía falta, que no era tan... Ahí está, pero hace lo mismo con el contenido del cartón. O sea, sí te motiva a mover más de un engrane, ¿no? Y creo que a mí eso es lo que me gusta de la caricatura, porque podría ser muy sencilla, podría ser así, un personaje diciendo algo y ya, que no que lo puedes repetir al otro día o en 2 días o la siguiente semana y bueno, ¿cuál es el sentido de dibujar eso, no? En el caso de Juan son escenas únicas y de Juan y de otros caricaturistas, pues no sé, pero que sí hace eso de un cartón, hace de un cartón un momento irrepetible. ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Tú qué opinas de esta idea de la burla como una manera muy eficaz de controlar y contener al poder? Híjole, primero, gracias por tanta flor, Rictus. Caramba, ahora que acaba este asunto, de veras que yo me sigo, si no me detiene Max, yo me sigo. Pero a ver, tú como golpista, coméntanos. Bueno, primer punto, Larry Flynt bien pudo haber sido un caricaturista de Charlie Hebdo, por su estilo, totalmente. Segundo punto, el poder. El poder me parece que, al igual que el término de empresariado, se ha ido democratizando. Es decir, ahora como hemos desarrollado el tema del empresario, que la gente es empresaria y es un término más común de lo que antes se decía, lo mismo ocurre con el poder. El poder en estos tiempos ya no lo detenta solamente el político, el empresario, el millonario, sino que el poder aparece en cualquier sector social. Un microbusero tiene poder sobre la gente que va viajando, sí, un líder de tianguis, un tianguista, también es un poderoso. Entonces, con esta fragmentación de poderes que hemos tenido, que siempre han existido, pero ahora son más evidentes, gracias a que está de moda el término de que el poder ha regresado al pueblo. Entonces, yo tengo el chance de dibujar todos esos sectores que ahora están muy de moda. Por lo tanto, ya dibujar solamente al gobierno como tal, ya va más allá el tema del poder. Por lo tanto, y bajo el esquema de que todo lo que representa un poder es candidato a ser caricaturizable, entonces las posibilidades se han vuelto enormes para el caricaturista y por lo tanto
mis dibujos del florero, del tigre, del cotorro, del perico, del aluche. O sea, se ha diversificado tanto que la gente inclusive identifica a cada uno de estos personajes porque sabe a lo que me refiero. Entonces, el tema del poder está muy, muy en boga. Y lo más interesante del asunto es que antes dibujar al poder era un tema de casi heroico, ¿no? De dibujarlo como tal. Recuerdo esas historias de Rius, de que todavía no se sabe si era cierto o falso, de la escena del fusilamiento, que al parecer es falso, pero, pero que aún se siguen escribiendo ese tipo de historias al respecto, y más con las redes sociales, de que ahí se nota el poder de, que se le ha dado a la gente de manifestarse, y de cómo a veces a los caricaturistas nos llueve con las críticas cuando no les gusta que se critique cierto tipo de poder, ¿no? Así es. No quisiera abusar de la gente que nos está viendo, del público que va a estar pendiente de esta charla, y me gustaría que empezáramos un poco como a cerrar la charla, que igual, para mí esta es como la que tuvimos, las varias que tuvimos ahí en esos cafés. Yo me podría seguir horas y horas y horas. Platicarle a todo el mundo que esta charla la queríamos tener en una gran presentación, haciendo cosas padres, y lo vamos a hacer pronto, en algún momento cuando se pueda. Vamos a tener una charla frente al público, como se hacen las presentaciones de libros. Pero digamos, para ir cerrando, ¿cuál sería la importancia que ustedes le darían a esta obra? ¿Qué es lo que pone sobre la mesa que no estaba antes sobre la mesa? En mi caso particular, yo creo que de lo que hablaba hace rato, la integridad. Yo creo que hace falta pues ser más íntegros en el sentido amplio que propones a través de tu libro, ¿no? No nada más de ser así, digamos, no dejarnos derrotar moralmente, ¿no? Sino más bien en un sentido pues de integración, que eso, pues bueno, o sea, es muy amplio, ¿no? Así como lo propones, pero sin duda eso nos va a hacer mucha falta la integridad de aquí para adelante, ¿no? Como sociedades, como empresas, como ciudadanos. Vamos a necesitarlo. Gran cierre. Gracias, querido Monero Rictus. Juan. En mi caso, podría yo decir una anécdota de que en el barrio, cuando tú vas a hacer un reemplacamiento, cuando vas a poner en orden los documentos del vehículo, no falta la persona que te dice, no, mira, hazle de esta manera, mira, así, 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 y resuelves tus broncas. Es decir, que la gente que comete corrupción, la gente que hace fraude, muchas veces es bien vista como los inteligentes, como los que salvan la situación, como los que evitan que el nerd, el conservador quiera hacer las cosas perfectamente bien. Y eso es bien visto en sectores de la sociedad, lo cual me parece terrible porque es una manera de alabar esos caminos cortos de la corrupción. Y el libro viene a poner cada uno de los conceptos en su lugar con bolitas y palitos. Por eso nos invitó Max a lo del libro, porque es una manera inteligente, fresca, directa, de poder decir las cosas como deben de ser y de los valores que se tienen que rescatar, y así poder lograr las cosas. Así es que este libro es de una lectura fácil, es una lectura necesaria, inclusive para los que no son empresarios. Me parece que es para un estilo de vida en el que podemos convivir socialmente. Qué maravilla. Pues ha sido otra vez un gran placer estar con ustedes, convivir con ustedes. Les dejamos a todos este libro. Está a la venta. La editorial se llama Tirant Lo Blanche. Es una editorial española que está en México desde hace tiempo, que desde hace tiempo está produciendo cosas muy técnicas sobre derecho. Pobres, porque los sacamos de su área de confort. No sabían cómo hacer un libro con caricaturas, que fuera técnico. Yo quería esto, yo quería una editorial que fuera una editorial seria, una editorial que se dedicara a cosas técnicas. Este editorial solo se dedica a hacer cosas muy técnicas sobre derecho y otras cosas muy complejas.
Y les agradezco muchísimo a Tirante el habernos tenido la paciencia de ir poco a poco, de acabar sacando un formato muy bonito, cuadrado, que nunca habían utilizado, de cambiar varias veces las ilustraciones por dentro. Varias veces tuvieron que cambiarlas hasta que salieran lo más grandes, lo más bonitas, lo más nítidas posibles. Y pues está ahí a disposición para todos ustedes. Les voy a poner en nuestras redes sociales, vamos a poner dónde lo pueden comprar, cómo lo pueden adquirir. Y les prometemos que pronto vamos a tener algún buen evento donde podamos los tres firmar libros y estar ahí de manera directa platicando con ustedes. Ya que abran el Auditorio Nacional, pues, por Exactamente. ahí. Sí, ¿verdad? El Estadio Azteca o alguna cosa así donde podamos juntar gente. Sí, Queridos amigos, queridos maestros, de verdad les agradezco mucho. Ya se los agradecí en persona, pero les agradezco muchísimo la confianza y el haberme permitido disfrutar de estos momentos increíbles de creatividad con ustedes. Y pues que este sea el primero de muchos proyectos que tengamos juntos. así será. Y bueno, para todos los que están viendo este video, cuídense mucho, sigan sus propios protocolos de seguridad y pues nos veremos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, cuídense. Muchas gracias.